Bueno, ahora yo os voy a hablar de las clasificaciones textuales. La mayoría de ellas se realizan desde un punto de vista funcional y las principales propuestas utilizan además criterios distintos. Vamos a comenzar con la tipología de Rice, que es quizá la más importante. Y bueno, Rice se basa en las tres funciones principales del lenguaje. De este modo, atendiendo a la función de la representación, encontraríamos los textos informativos, en los que predomina el contenido. En la función de la expresión, encontraríamos los textos expositivos, en los que predomina la forma, y en la apelación, los textos operativos, en los que predomina la apelación. Además, distingue también otro tipo de texto, que sería el texto multimodal, en el que varios medios de transmisión se mezclan, como podrían ser, por ejemplo, las películas o las canciones, las óperas, etc. Además, Rice advierte de la necesidad de clasificar los textos también por tipos y clases. Según Rice, los tipos de texto están relacionados con las tres funciones comunicativas, que serían las tres funciones comunicativas básicas, que serían la informativa, la expresiva y la operativa, que ya las hemos visto. Y las clases de texto serían lo que Atin y Masson llaman géneros, que veremos más adelante. Además, Rice dice que para traducir los textos es necesario clasificarlos no solo por géneros, sino también por tipos. Principalmente por dos motivos. Porque la función del texto original nos puede valer para conocer su sentido y porque la función del texto meta puede variar, o sea que dependería de la finalidad de la traducción. Además, también distingue entre textos simples, complejos y complementarios. Los textos simples serían, por ejemplo, una receta. Los complementarios podría ser una novela, en los que son textos en los que se encuentran insertos, otros géneros. Y los textos complementarios son aquellos que dependen de otros textos, como puede ser una reseña, o un resumen, o una parodia. Y cabe decir que en los complejos y los complementarios la traducción es mucho más difícil, porque hay que fijarse en otro texto, además del que se trata. Además, a la hora de traducir un texto es importante que tengamos en cuenta si estos textos existen en todas las culturas, como pueden ser los cuentos y otro tipo de relatos, solo en algunas, como pueden ser los sonetos, o si son propios de una sola lengua, como pasa con el haiku o el no en Japón. Ahora pasamos a los focos tipotextuales de Atin y Masson. Ellos sostienen que los textos no pueden clasificarse únicamente por categorías ni por funciones, porque de esta manera encontraríamos unas clasificaciones demasiado extensas y podríamos encontrar tantas clasificaciones como textos. Además, el principal problema es que, sea cual sea la tipología a la que se recurra, todo texto acabará mostrando rasgos de diferentes géneros, de más de un único tipo. A esto le llaman multifuncionalidad. Como ya hemos visto antes, las clases de texto de las que habla Rice es lo mismo a lo que Atin y Masson llaman géneros. Ahora pasamos a Goffreditch, que destaca sobre todo en el ámbito técnico y científico. Su clasificación se basa en 5 niveles. En el primer nivel encontramos los tipos textuales especializados, en el que el criterio de clasificación es principalmente la función comunicativa. Dentro de este nivel distingue 4 tipos de texto, que son los jurídico-normativos, los orientados al avance de la ciencia y de la técnica, los didáctico-instructivos y los recopilatorios. Después, en el nivel 2, encontramos la variante de tipo textual de primer grado, en el que el criterio de clasificación es la teoría frente a la práctica, en los textos didáctico-instructivos. Entonces, distinguimos entre aquellos que transmiten conocimientos teóricos de manera unidireccional, como pueden ser los manuales didácticos, o aquellos que están más orientados a la práctica, como son los manuales de instrucciones. Después, en el nivel 3, encontramos la variante de tipo textual de segundo grado, en el que el criterio de clasificación es la forma de presentación de la información. Hay que distinguir también entre los textos orientados al avance de la ciencia,
dentro de los cuales tendríamos que distinguir entre los textos objetivos, como los informes, o los textos publicitarios. Luego encontraríamos también, dentro de este mismo nivel 3, los textos didáctico-instructivos, que se dividirían entre los organizados mnemotécnicamente, como puede ser un manual didáctico, o los que persiguen entretener, como es un artículo divulgativo. Después, en el nivel 4, encontramos lo que son ya los géneros primarios. Y el criterio de clasificación es sencillamente la función primaria de los textos. Después, en el nivel 5, están los géneros secundarios, que son los géneros que dependen de otros géneros. En ellos encontramos textos del tipo como los resúmenes, como puede ser un resumen de un artículo especializado, o la reseña de una monografía. En resumen, de todo lo que he hablado, podríamos decir que el debate sobre las clasificaciones textuales gira en torno a 4 puntos, como son el papel de las clasificaciones por ámbitos temáticos, luego en segundo lugar la multifuncionalidad de la que hablaban Atienza y Masson, en tercer lugar la relación entre tipo textual y método traductor, y en cuarto lugar la necesidad de agrupaciones textuales operativas. Por lo que respecta a la traductología, es importante saber que el traductor debe descodificar las convenciones propias de los géneros de los textos del texto original. Además, en los últimos años se viene dando una mayor preocupación en la enseñanza de lenguas para fines específicos y en traductología. Y hay que decir también que el conocimiento de las convenciones propias de cada género en cada lengua y cultura marca pautas de traducción y criterios para la enseñanza. Y eso es todo. Bueno, la pregunta que queríamos lanzar para el debate es si ustedes creen que realmente los traductores tienen en cuenta todos estos elementos textuales a la hora de traducir o si por el contrario directamente se lanzan a traducir. Bueno, es una pregunta que nos gustaría que debatan.